Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres signo por siempre y siempre. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres signo por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres signo por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres signo por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres signo por siempre y siempre.
Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a Dios porque nos permite estar en este estudio en el cual estamos viendo la carta de Santiago. Y gracias a Dios porque nos permite tener este espacio para poder ver qué es lo que Dios nos está diciendo a nuestras vidas y qué es lo que Dios está hablando para que tú y yo podamos caminar conforme a su voluntad. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y te invito a que iniciemos con una oración. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque nos permites estar juntos, porque tú eres el que habla, Señor, porque tú eres el que nos mueve, porque tú eres el que nos insta a poder escucharte y caminar conforme a tu palabra, bendito Dios. Te damos gracias porque no solamente, Señor, nos dices el qué, sino nos dices cómo. Te damos gracias, bendito Dios, porque en ti podemos descansar y podemos ver qué es lo que esperas de nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con la carta de Santiago y para ello te voy a pedir de favor que vayas conmigo y busquemos la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27. Y este es uno de los pasajes, yo creo que más fuertes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y te invito a que lo leamos juntos y que meditemos en él. Dice la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitad a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta palabra es fuerte porque nos va a dejar con dos verdades muy claras. Punto número 1, no nos engañemos a nosotros mismos. Si te das cuenta, este capítulo no está diciendo no engañen a Dios o no engañen a los hermanos, no engañen a la iglesia, sino dice no te engañes a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos algo y vivimos otras cosas, créeme que todo el mundo se da cuenta, menos nosotros. Cuando nosotros creemos que le estamos engañando, que le estamos dando la vuelta a las demás personas, porque lo estamos diciendo, lo estamos hablando, pero no lo estamos sintiendo y no lo estamos practicando, créeme que la gente se va dando cuenta. Y la parte más importante, Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Por eso dice la palabra, no te engañes. No te engañes, porque el único que está haciéndose daño cuando estamos en esta situación somos nosotros mismos. Y la segunda verdad es que si lo que nosotros creemos no lo vivimos, mi hermano, no sirve de absolutamente nada. Y vamos a ver con calma estos dos puntos. Punto número 1, no te engañes. Punto número 2, vive lo que la palabra te está mostrando. Dice, mis amados hermanos. Empieza diciendo, ¿sabes qué? Te amo lo suficiente para dejarte las cosas claras desde el principio. Te amo lo suficiente para decirte la verdad. Te amo lo suficiente para hablarte las cosas como son. Mi hermano, cuando alguien te ama, te dice las cosas como son. Puede que te guste o puede que no te guste. Puede que te lastime. Puede que no sea lo que quieras escuchar, pero una persona que te ama te va a decir las cosas como son, las cosas como tienen que ser, las cosas verdaderas. Dice, amados hermanos, te pido una cosa, que tu forma de vivir refleje lo que tú crees. Que lo que tú vivas sea un reflejo de lo que tú crees. No te engañes. Por ahí hay un dicho, dice que las palabras suenan menos que nuestras acciones. Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y ¿sabes qué, mi hermano? Esto es una realidad.
No importa qué digas, no importa qué menciones, no importa qué tanto estés tú sosteniendo algo, si nuestras acciones no respaldan nuestras creencias, no sirve de absolutamente nada. Y en este año, donde estamos iniciando este nuevo calendario, quizá nos sintamos en una misma dinámica desde hace 10, 11 meses que llevamos en esta realidad, mi hermano. Déjame decirte una cosa, no importa lo que dices, sino que importa lo que haces. Tú y yo quizá hemos aprendido que muchas personas decían y pocas personas hacen. En nuestro alrededor, en nuestra familia, quizá hemos pasado por dificultades y dicen que en las dificultades se puede ver realmente quién está contigo. Pero déjame decirte una cosa, en las dificultades es donde realmente se muestra tu carácter, donde realmente sale quién eres, donde realmente surge lo que está sucediendo. Mis hermanos, esta es la prueba del barniz. Estamos viendo qué está sucediendo en nuestras vidas. Es la prueba del ácido, de qué estás hecho. Porque dice la palabra del Señor, si somos de Dios, entonces eres pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y parece ser que nuestras vidas muchas veces es al contrario. Primero somos muy rápidos para enojarnos, muy rápidos para hablar y muy lentos para oír. Pero la palabra del Señor te dice, mi hermano, tienes que tener un carácter diferente. Y ahora que estamos en casa, y ahora que estamos tanto tiempo en familia, y ahora que estamos tanto tiempo con las mismas personas, es difícil vivir con ellos. Mi hermano, mientras más gente vivamos en casa, mientras más hijos tengamos, mientras más pequeño sea nuestro círculo, mi hermano, es difícil vivir con una persona todo el día, todos los días. Y de repente teníamos actividades donde íbamos, regresábamos, subíamos, bajábamos y sentíamos que estábamos bien. Y ahorita, en este momento, es cuando nos hemos dado cuenta que las cosas quizá no siempre han estado tan bien o que había fracturas que no habíamos querido ver y teníamos tantas actividades y tantas cosas a nuestro alrededor que no nos habíamos tomado el tiempo de ver cuál es nuestra verdadera condición. Pero la palabra del Señor nos dice, no importa lo que haya pasado, y si Dios te ha dado la fuerza y te ha permitido llegar a estas alturas, a estos 10, 11 meses con tu familia, y Dios te ha permitido permanecer juntos, entonces es tiempo de que hagamos las cosas aún mejor. Y dice la palabra del Señor, hermanos, sé pronto para oír, sé lento para hablar, sé lento para enojarte. Y tú vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con la vida cristiana? ¿Qué tiene que ver esto con mi relación con Cristo? ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo soy y cómo me relaciono con las demás personas? Y déjame decírtelo de una manera fácil, todo. Porque todo lo que nosotros hacemos refleja a quién tenemos dentro de nuestro corazón, de quién somos, a quién pertenecemos y en quién permanecemos. Y esto es importante en nuestra palabra, en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro carácter refleja nuestro sentir. Mi hermano, la palabra de Dios dice, sé pronto para oír. Necesitamos darle el tiempo a las demás personas. Sé pronto para oír. Sé lento para hablar. Porque la gente muchas veces no necesita que lo que nosotros le decimos. Lo que necesita es escuchar o simplemente ser escuchados. Y lo más pronto dice, sé lento para airarte. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No sé si te ha pasado. Si alguna vez te has dejado ir por el enojo. Y muchas veces nos vamos de un extremo al otro y perdemos el balance correcto. Por ahí hay un ejemplo, quizá te acuerdes, hace unos meses sucedió en un transporte público donde se subió una persona a asaltar y la gente reaccionó y al final el asaltante fue víctima de la ira de estas personas. Y estoy de acuerdo, quizá la persona no estaba haciendo lo correcto, pero al final un delito no se puede combatir con otro delito. Lo pudieron haber detenido, lo pudieron haber entregado a las autoridades. Pero se tomó la justicia en la propia mano. Y dice la palabra del Señor que la ira no permite obrar la justicia de Dios. Y cuando nos dejamos ir por este impulso, por este sentimiento, cuando nos dejamos dominar por nuestro corazón, entonces tenemos un problema, mi hermano. Porque la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón del hombre. Entonces, a todas las personas que dicen, tú escucha tu corazón. Es que no sé qué hacer. Tú escucha tu corazón y todo va a salir bien. Es un consejo muy piadoso, pero no es un consejo efectivo en tu vida.
Porque si escuchamos nuestro corazón, muchas veces vamos a actuar equivocadamente. Vamos a actuar o con el enojo, vamos a actuar con el miedo, vamos a actuar con la ira, vamos a actuar con el resentimiento, vamos a actuar con el dolor, pero no vamos a actuar de una manera que permita que la justicia de Dios actúe, tanto en la vida de otra persona como en la nuestra. Por eso dice, vivamos en una actitud concreta, correcta, delante de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ahí está el secreto. ¿Qué es lo que va a salvar nuestras vidas? La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es teórica, sino es práctica. Por eso dice, y lo primero que dice, por eso, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir, mi hermano? La palabra de Dios es para vivirla, es para ponerla en práctica, es para ejercitarla. Y si no lo estamos haciendo de esta forma, tenemos un serio problema. Y esto es el primer punto. Mi hermano, si quieres tener un carácter de acuerdo a la palabra de Dios, si quieres tener un carácter que brinde justicia, que brinde amor y que comparta una reconciliación con las demás personas, tienes que vivir la palabra de Dios. No solamente conocerla, sino vivirla, ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a responder a la palabra de Dios en acción, no solamente en conocimiento. Mi hermano, la voluntad de Dios no es que seamos todos unos doctos en doctrina y tener una gran sabiduría y un gran conocimiento y conocer todos los aspectos y encontrar cuáles son los fundamentos del griego y cuáles son los fundamentos del hebreo, y vamos a ver el contexto histórico, teológico de una palabra para entender. ¿Es funcional? Sí, pero no nos llamó a eso, sino nos llamó a vivir la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que cuando la palabra dice que lo que Dios quiere es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a Él mismo, como a nosotros mismos, perdón. Lo que está diciendo es que esto proviene del Éxodo, por el cual nosotros encontramos en el primer mandamiento la importancia de la soberanía en la cual Dios está sobre todas las cosas, y en los primeros 4 mandamientos, no va por ahí, mi hermano. Dios no te va a hacer un examen de teología, lo que te va a decir es, yo deseo que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y sobre todo, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, más allá de el contexto histórico, que sí funciona, no estoy diciendo que eso no sirva, lo que estoy diciendo es que si no lo vives, si no practicas lo que Dios te habla de manera puntual a tu vida, de nada sirve, mi hermano. Entonces, podemos acumular conocimiento, podemos acumular historias, podemos tener un acervo cultural bíblico profundo, pero si no lo vivimos, de nada sirve. Si no transforma tu vida, de nada funciona. Y al único que estás engañando es a ti mismo, porque la palabra lo está diciendo claro, no te engañes. Sé hacedor de la palabra y no solamente oidor. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y aquí sí tenemos que entrar en un poco de contexto histórico, porque quizás estás viendo un espejo en este momento y dices, pues sí me parezco, ¿no? Quizás te tomaste una selfie y dices, pues sí soy yo. Ahora, te voy a decir una cosa, y quizás te ha pasado, o solamente me ha pasado a mí, pero me tomo una selfie y de repente digo, yo no era tan cachetón, no sé qué pasó. Esto debe tener un efecto. Esto no está bien, no soy yo. Porque yo me veo en un espejo y me siento de una forma, y me veo en una foto y de repente digo, no me gusta mucho lo que yo veo. Pero ahora imagínate, hace 2000 años, en donde el espejo era una superficie metálica, pulida, de tal forma que medio reflejaba algo, pero no se alcanzaba a distinguir. Si tienes por ahí una olla de cobre en tu casa y la has lavado y de repente dices, mira, como que me veo, pero pues me veo todavía medio chueco, o te has visto en un charco o en un lago y de repente dices, bueno, medio me veo, pero no me identifico, no alcanzo a ver realmente quién soy yo. Y si no me crees, mi hermana, te reto a que agarres una cuchara e intentes maquillarte con la cuchara. O
A que agarres la cuchara y que digas, ok, me voy a agarrar aquí el rímel para las pestañas. No lo haces porque no te encuentras, no te ves, no te da una retroalimentación como lo que necesitas para poder ver esta parte. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es, la gente que ve vagamente un reflejo de sí misma y se lo cree, al final va a estar tranquila, pero sabemos tú y yo que no es la realidad, porque la realidad la vamos a encontrar cuando podamos ver el reflejo que solamente me va a poder dar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando yo voy a la palabra de Dios, cuando yo estudio la palabra de Dios, me dice, hey, te hace falta limpiarte aquí. Oye, te hace falta limpiarte aquí. Oye, te me estás despeinando. Te hace falta estar correctamente, completamente restaurado por Dios. Y cuando nosotros más nos acercamos a la luz, nos damos cuenta que más necesitamos ser limpiado. Y cuando más me acerco a Cristo, me doy cuenta que más necesito ser transformado. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, lejos de pensar que estamos ya completos y que yo ya estoy perfecto, me doy cuenta de cuánto necesito a Cristo, me doy cuenta de cuánto necesito que Dios transforme mi vida, me doy cuenta de cuánto necesito que Él cambie mi carácter, que Él cambie mi forma de ver, que Él cambie mi forma de pensar. Y cuando sentimos que ya estamos listos, mi hermano, te falta aún más, porque somos obra de Dios. Y dice Dios que Él va a perfeccionar nuestras vidas hasta que alcancemos la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Y ya cuando la alcances, mi hermano, ya estarás en su presencia. Entonces, si todavía estás con vida, si todavía estás respirando y si todavía estás escuchando este mensaje, te tengo una noticia de último minuto. Aún Dios necesita trabajar en tu vida tanto como necesita trabajar en la mía. Porque estamos en esto juntos, porque estamos siendo transformados, porque estamos siendo llevados por Dios para una sola cosa, darle la gloria y la honra a Él, porque necesitamos ser hacedores de la palabra. Y si tú conoces un versículo que por ahí no estás viviendo, mi hermano, te invito a que reflexiones, a que lo pongas en un lugar claro en tu vida para que puedas caminar conforme a lo que Dios te está diciendo. Mis hermanos, hay muchas personas que han escuchado un versículo en su vida y se han apropiado de él y lo han vivido, y Dios ha transformado su vida. No necesitas más. Lo que necesitas es vivir lo que has escuchado, sea mucho o sea poco. Y si has escuchado mucho, mi hermano, pues entonces que Dios te bendiga, porque necesitas vivir aún más. Felicidades. Por ahí dice la palabra del Señor, y este versículo como me gusta, dice, más te hubiera valido no haber conocido. Porque Dios, con Dios eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio no funciona. El agua fría sirve para refrescar y el agua caliente sirve para sanar. Pero el agua tibia, mi hermano, el agua tibia no sirve ni para una ni para otra. Por eso dice, necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si tú has escuchado la palabra de Dios, la pones por práctica y ves tu reflejo y encuentras qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida y qué es lo que el Señor te está mostrando y reaccionas a ello, mi hermano, entonces vas a poder poner en práctica la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, si alguno se cree religioso, a ver, ustedes que se creen religiosos, a ver, lo vamos a poner así, tú que te crees cristiano, tú que te dices hijo de Dios, y no refrenas tu lengua, sino que engañas con tu corazón, entonces tu cristianismo es vano. Si tú dices que estás con Dios y tu vida no refleja una relación con Dios, entonces aquí nada más alguien se está engañando. Y eres tú. La religión, la relación con Dios, mi uno a uno con el Padre, va a ser cumplir con su palabra.
Aquí dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y quizá me está diciendo, híjole, yo lo haría, pero no conozco ninguna viuda y no ando rodeado de huérfanos. No es a lo que se refiere, literalmente, sino es, ve por aquellos que hay necesidad a tu alrededor. ¿Cuánta necesidad hay a tu alrededor ahorita? ¿Cuánta gente está sufriendo a tu alrededor ahorita? ¿Cuántos tienen necesidad ahorita? Por eso es importante que vivamos conforme a la palabra de Dios, que vivamos tomados de su mano y que pongamos por práctica esta parte. Porque punto número 1, fuimos llamados a ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Punto número 2, y lo más importante, es en práctica. La palabra de Dios es práctica y no teórica. Así que, si has escuchado algo de la palabra de Dios, te invito a que lo pongas en práctica. Si has escuchado alguna vez algún versículo, si Dios te ha hablado de alguna forma a tu vida, mi hermano, yo te invito a que lo pongas por acción. Porque fuimos llamados a ser hacedores y no oidores de la palabra de Dios. Es como cuando estabas en casa y de repente escuchabas a tu mamá o a tu papá que hablaban y tú decías, me voy a hacer pato. No, tú sabías que si te hacías pato, si no respondías a este llamado, algo iba a suceder. Lo mismo, el Señor te está llamando y si ya escuchaste su voz, no seas necio para ignorar este llamado, sino ponlo en práctica y verás que en esto hay bendición a tu vida. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, bendito Dios, por esta tarde. Te doy gracias, Señor, porque nos das este ánimo y nos empujas, Padre mío, a ser oidores y hacedores de tu palabra, bendito Padre, a escucharte y a obedecerte, a tener una causa y un efecto, bendito Dios, a tener una dirección y ser diligentes hacia donde nos estás llamando, Señor. Permítenos tener pies ligeros para obedecer tu palabra, Señor, oídos atentos para escuchar tu voz y un corazón receptivo, Señor, para entender tu palabra. Que tu verdad sea nuestro motor y que tu llamado, Señor, sea nuestro constante deseo para poder caminar y cumplir con lo que tú estás poniendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Alabado seas, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, bendito Padre. Amén. Mi hermano, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por poder compartir este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y sobre todo, que Dios te deje claro qué es lo que quiere hacer con tu vida. Y te ruego, por la misericordia de Dios, sé atento y ponlo en práctica. Nos vemos el próximo domingo en el mensaje de nuestro pastor.